estamos solos. Perú, soy Anthony Choi y este es tu programa. No estamos solos, a través de la señal de RPP, La Voz del Perú. Este programa que trata acerca de la investigación de fenómenos paranormales, el tema de los fantasmas, diferentes misterios, el fenómeno ovni, criaturas mitológicas, apariciones, lugares encantados y miles de historias que viven en la idiosincrasia de los peruanos. Creas o no creas, No estamos solos te invita a abrir tu mente y, si no crees, al menos dudar de todas las posibilidades que existen. Muy buenas noches, mis queridos legionarios NES, No estamos solos. Bienvenidos sean a mi programa de esta noche. ¿Y qué tenemos esta noche para ustedes, queridos amigos? Bueno, vamos a ver lo que viene a continuación. Una de las historias más terroríficas escuchadas en nuestro programa fue la recibida el último domingo, en la cual un ser inenarrable supuestamente atacó a un grupo de estudiantes de secundaria en una casona en Arequipa, poniendo en peligro su vida. Pero dicha mansión guardaba un horrible secreto que empezó a develarse cuando fueron encontrados restos de personas que supuestamente habrían sido enterradas vivas. Esta noche trataremos el tema: el escalofriante monje del rastrillo. Esta es la historia que esta noche vamos a desarrollar y que tiene que ver, amigos, con lo que sucedió el domingo pasado. Ustedes saben, ya tenemos en nuestra querida RPP, Grupo RPP, ya 13 años, ¿no es cierto?, transmitiendo estos programas de misterio. Los primeros 12 años a través de Viaje a otra dimensión de Radio Capital, y ahora en No estamos solos. Y mucha gente me ha preguntado: Anthony, ¿qué pasa cuando termina el programa? ¿Te quedas con miedo? ¿Tú eres, te quedas un poco así azorado, asustado? Y yo siempre digo que es una cosa muy extraña, ¿no?, lo que pasa conmigo, porque, vamos a decirlo de una manera, soy miedoso, digamos, ¿no? Soy de las personas que cuando ven una película de terror y que son muy fuertes, son de personas que, no sé, a ustedes les ha pasado, que se tapan la cara para ver la película, ¿no? En ciertas escenas, lógicamente, ¿no? Pero cuando hago el programa no pasa eso. Cuando investigo, menos. Cuando estoy en una casa encantada, cuando paso la noche en el Real Felipe, no sé, es el tema de la adrenalina y la necesidad de llegar a la verdad lo que a uno le impulsa a hacer cosas que a otra persona le pueden dar miedo. Así que no, es un mecanismo extraño lo que pasa por mi mente, pero no me da miedo. Pero hay excepciones. A lo largo de estos 13 años que he estado en el aire, ha habido momentos, ha habido historias, ha habido noches en las cuales me ha dado miedo. Y una de esas noches fue el último domingo, el domingo anterior. En la última llamada, hubo una llamada que no sé si porque fue bien contada o por los detalles de esta, francamente era aterrador. Me dio miedo. Y siempre la persona que contaba la historia decía: doctor Choi, sé que faltan 2 minutos para terminar el programa y no puedo explayarme, pero hay muchos detalles más que pasaron en esa noche. Y como ustedes saben, nosotros tratamos siempre de desarrollar, en cuanto a historias paranormales, que hayan sido hechos de la vida real, casos reales, eventos que efectivamente le hayan sucedido a la gente. Y este es uno de ellos. Esta noche vamos a tratar lo que hemos nosotros denominado el escalofriante monje del rastrillo. Es definitivamente una historia terrorífica, y vamos a estar de la mano con la persona que nos comentó esto, y nos va a dar todos los detalles de lo que sucedió, que es mucho más amplio de lo que ustedes imaginan. Así que a partir de las 10 de la noche no se pierdan este sábado paranormal, cuando tratemos el tema el escalofriante monje del rastrillo.
Y bueno, queridos amigos, en este momento lo que vamos a hacer es saludar a todos nuestros queridos legionarios NES que nos escuchan en todo el Perú. Y vamos a empezar por las diferentes regiones. Vamos a empezar con la capital de la amistad, con Chiclayo. Chiclayo en el 96.7 FM, 96.7 FM. Un saludo para todos nuestros queridos amigos de la capital de la amistad que tienen a bien sintonizar nuestro programa todos los fines de semana. Chiclayo en el 96.7 FM. Ajá. ¡Qué bonito! Uy, ay, me están picando las manos para tocar mi cajón. Ustedes saben, soy percusionista, ¿no? Pero bueno, ya visitaré Chiclayo. Un saludo para toda nuestra querida gente chiclayana. Chiclayo en el 96.7 FM. Muy bien, amigos, y ahora nos toca trasladarnos imaginariamente hacia el sur del Perú. Vamos a nuestra querida Arequipa. Arequipa, la ciudad blanca, en el 102.3 FM. Pero saludamos a toda la gente que nos está escuchando, pues, en Tingo, Sachaca, Characato, Cerro Colorado. A los que nos escuchan cerca del Centro Comercial Parque Lambramani, los que nos escuchan en el cercado de Arequipa, ¿no es cierto? Los que están ahí en la Plaza de Armas escuchando el programa cerca al Tuturutu, un fuerte abrazo en la calle Mercaderes, por ejemplo. Un fuerte abrazo a Arequipa en el 102.3 FM, 102.3 FM. Ya pronto estaré por allá, porque extraño mi querido Arequipa. Arequipa en el 102.3 FM. Muy bien, y ahora nos trasladamos haciendo otro salto imaginario, pasando los Andes y llegando a la Amazonía peruana. ¿No es cierto? Nos vamos hasta Iquitos. Iquitos en el 98.9 FM, 98.9 FM. Un saludo para todos los amigos charapas y de paso saludar a todos los pueblos que nos escuchan en las diferentes partes de la Amazonía, en la selva baja, en la selva alta, ¿no es cierto? En Yurimaguas, en Chachapoyas, en Oxapampa, en San Ramón, en La Merced, en Chanchamayo, en Pucallpa. Un fuerte abrazo. Y bueno, en Iquitos en el 98.9 FM. Muy bien, de esta manera empezamos nuestro programa. No estamos solos, a través de RPP, La Voz del Perú. Hacemos la pausa y ya regresamos. Estamos solos. No estamos solos. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa. No estamos solos, a través de RPP, La Voz del Perú. En estos momentos, queridos amigos, abrimos nuestros teléfonos para que ustedes empiecen a compartir sus encuentros con lo desconocido. Ya saben, llámenos al 01212-4100, 01212-4100, 01212-7165, 01212-7165 y nuestra línea gratuita para las diferentes regiones al 0800-13-140, 0800-13-140. Muy bien, ya tenemos una primera llamada desde San Juan de Miraflores. Estamos con Margot. Hola Margot, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Cómo estás, Margot? ¿Qué es tu vida? Bien. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muy bien. Bueno, contentos de que entre tu llamada. Y bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que te ha animado a llamarnos esta noche, Margot? Bueno, me animé porque necesito ayuda, porque en mi casa ya hace muchos años ya habían pasando cosas, pero cada vez se han ido incrementando, y esta última vez ya me asusté porque yo me fui a trabajar y la dejé a mi hija en la casa hace 3 semanas atrás aproximadamente. Y
Y mi hija me dice que nosotros tenemos 2 mascotas. Entonces ella estaba cenando y la mascota se asustó, vino corriendo, se subió al sofá y comenzó a temblar. Entonces ella pensó que era la otra perrita que la estaba molestando, ¿no? Que la estaba asustando. Claro. Entonces mi hija va, ella estaba comiendo pues con pan, creo, estaba con el cuchillo en la mano ella, ¿no? Entonces con el cuchillo ella va a camino y va al lugar donde la perrita supuestamente se había asustado, y ahí tenemos un sofá. Entonces ella pensó que el perrito estaba debajo porque se asustó, no había nada. Entonces ella camina y siente que alguien debajo del sofá le coge el pie y le hace tropezar. Gracias a Dios no se hizo nada con el cuchillo, ¿no? Pero ella se tuvo el cuchillo en la mano y ella vio que alguien, o sea, no que existe esa, o sea, que se vea, ¿no? Sino sintió que en su tobillo le agarraron el tobillo como unos dedos fríos y delgados y largos porque le cubría todo su tobillo, ¿no? Entonces le comenzó a arrastrar, o sea, hacia la puerta. Entonces ella como a tu hijita, disculpa que te interrumpa, Margot, ¿tu hijita cuántos años tiene? 13. 13 años, ya, grandecita. Entonces, esta mano que le puso, que le puso el cabe, digamos, para que se cayera. No, ella no ve nada, todo lo siente, ¿no? O sea, siente que alguien le tropieza en el piso, porque siente como que algo jaló, como que sacas una mano del piso y hace tropezar a la persona, ¿no? Entonces ella cae y siente que le están jalando la pierna. Y le agarran el tobillo. Sí, la arrastraron. Y la arrastraron. Sí, entonces ella con el cuchillo que tenía, decía, o sea, como sentía como que había alguien, pues no, obviamente, no, pues como te digo, nosotros ya de esas cosas ya han pasado, pero no de ese tipo, no de esa forma. Entonces dice, por quererse ayudar, ella con el cuchillo comenzó pues a ese lado, como decirte, como querer linkar, ¿no? En eso, a la mano invisible que la estaba arrastrando. Que le estaba arrastrando, ¿no? Al ente, el fantasma, no sé cómo podría lo que sea. Decirle lo que sea que estaba ahí. Entonces, cada vez me dice ella que ya tenía menos fuerzas, porque ya no la arrastraba tanto, y ya no. Ahí se quedó todo. Bueno, ella me esperó a que yo llegara a trabajar y ya me cuente esas cosas. Anteriormente ya ha pasado cosas, pero no de ese tipo, que la arrastren, y es otra cosa, ¿no? De que botan cosas, de que mueven cosas, de que escriben, sí ha pasado. Pero yo como que decía, bueno, pues no sé, es que no sería, como que no lo tomaban, no tanta importancia, porque dije, claro, bueno, no toma tanta importancia porque son cosas que se caen. Nada, ¿no? Claro, porque son cosas que se caen, tiran las cosas, mueven, las cambian de lugar. Es más, hasta han escriben en las paredes, etcétera, etcétera, y muchas cosas más. ¿Qué ha escrito en la pared? Ya, yo lo tengo grabado incluso, hace 3 años, ha sido cada vez más fuerte. Cuando un objeto se cayó, de día, esto pasa de día, o sea, no es cosa de noche ni de madrugada, de día, en plena vista de las personas que puedan estar acá en el piso. Entonces, una de las que comencé a escribir fue cuando un objeto se cayó en mi casa. Yo lo escuché y está en la cocina, yo tenía en ese entonces un salón de belleza y se cayó una caja del pollo. Entonces dije, qué raro, porque yo escuché que se cayó y que se estaban como pateando, ¿no? Entonces dije a mi hijito, me quedó en su cuarto y bueno, no lo tomé importancia, como te digo, y lo retorno esas cajas de ampollas en su lugar. En eso se cae un frasco, ¿no? Qué raro, bueno, lo vuelvo a regresar a su sitio, o sea, las cosas iban cayendo y yo lo regresé a su sitio. Pero yo me asusté, dije, qué raro, con mi mamá fallecida, y dije, será mi mamá, porque como vino mi hermano mayor a atenderse conmigo un día en la noche y me pedía muchas fotos, dije, me asusté, ¿no? Lo llamo a mi hermano Beto y le digo, oye Beto, ¿sabes qué está pasando? Le digo, y justo cuando se cayó ese frasco, que era de producto que utiliza para la piel, que yo utilicé en la noche, el día anterior, dije, hablé, ¿no? ¿Me entiendes? Le dije, no, si eres tú, le digo, de repente algo está pasando con el hermano Beto, le digo, y por favor, dame una señal, algo así, ya se me ocurre, pues, ¿no? Claro. Y este frasco, después que se cayó y lo volvió a su sitio, ¿sabes dónde apareció? En el sofá. Sí. Pero no puede ser.
no puede ser que de ahí había como 2 metros de distancia. O sea, no se puede caer, pues, ¿no? De un mueble a un sofá. Entonces ya lo llamo a mi hermano y mi hermano viene. Me dice, ya, ¿sabes qué? Voy a dejar el carro en la cochera, de repente puede pasar un accidente, no sé, voy para la casa. Entonces él viene para la casa y me dice, ¿qué pasó? Le cuento todo esto, le digo, y eso que yo estoy hablándole a él, mi hija se queda con él en la peluquería y yo me quedo en la cocina y se cae un juguete de unos aparadores. Entonces le digo, Belinda, recoge, pues, ¿no? Yo no he notado nada. Y mi hermano me dice, pues ya no te movió de aquí. Qué raro, todo se movía. Me voy a mi cuarto y ahí entre el cuarto, la cocina y la sala hay un baño. En eso siento que cae algo y caminan como si tuvieras unas pantuflas. Se prendió la luz, luego se apaga y se queda quieto entre la puerta, como si alguien va a salir, pues se queda entrado, ¿no? Entonces le digo, Belinda, le digo, bueno, se me viene eso. Y no me responden. Entonces me acerco y no había nada, pero yo tengo una escobilla que limpia el baño y se había caído dentro de la ducha. Vuelvo a acercarme a mi hermana y le digo, Belinda, ¿tú has entrado al baño a prender la luz? No, y mi hermana me va a replicar, ella no se movió de aquí, estamos conversando. Bueno, entonces mi hermano se fue al 3er piso, porque yo vivo en el primero, y le dije, bueno, cualquier cosa te cuento, le digo, ¿no? Eso sería 11 de la mañana ya. Entonces yo llamé y un amigo me dijo, Margot, ¿por qué no pones harina, talco, algo que tengas, y pones ese objeto que se ha caído y lo pones ahí a ver qué pasa? Entonces puse la caja de ampollas, lo puse en el vidrio, donde había como un aparador del espejo, una peluquería, ¿no? Un espejo y su aparador, ¿me entiendes? Pongo ahí la caja de ampollas y pongo el frasco que se me va cayendo y le echo toda harina. Harina alrededor alrededor de estos objetos, digamos. Claro, harina. Porque no sé, pues no, o sea, así como me indicaba mi amigo, ¿no? Entonces le dije, ¿no? Bueno, seas lo que seas, dije así, ¿no? Supuestamente este ente, este fantasma, que sé yo. Seas lo que seas, si quieres comunicarte, escribe de algo, porque estás esperando las cosas, ¿no? Entonces, o sea, tú trataste de hablar con esta cosa invisible, digamos, que estaba haciendo, tumbando las cosas. Claro, como te digo, en mi casa siempre ha habido este tipo de cosas, pero nunca de esta forma, ¿no? Ya, entonces como que ya podría decirte que estoy familiarizada, algo así, me he acostumbrada. Entonces le dije, ¿no? Entonces me fui a la cocina, porque eran casi las 12, en eso retorno y había escrito. ¿Habían escrito en la harina? Sí, en la repisa ahí decía tic-tac. Tic-tac. ¿Sí? Y la letra era como que se le hubieras hecho con un palito, ¿no? O sea, era como un dedo un poquito más grueso, ¿no? Y en la parte de la caja, donde estaba lo que se había caído, había borrado, o sea, es como que tú hubieras pasado tu dedo y decía mi doy, ¿no? O sea, era como, ¿cómo es una letra que de un producto. No, es la letra de un producto en una caja. Todo está con talco, ¿me entiendes? Con harina, pero como que hubiera marcado con un dedo, borrado solamente esa parte. Todos son alineados pedazos del midón. Y el frasco, yo no puse el frasco, sino el frasco lo puse en el mueble donde estaba antes, y el frasco volvió a aparecer ahí, ¿no? Que es un frasco para caballero, ¿no? Entonces agarré otra vez, ¿no? Lo que tú me estás contando, disculpa, Margot, que te interrumpa, lo que tú me estás contando, ¿has tomado foto o has grabado? Sí, tengo fotos y bueno, fotos que tengo, ¿no? Lo que ha pasado y un audio que yo estoy señalando todo lo que está pasando como para tenerlo como evidencia, ¿no? Una cosa así. Claro. Entonces le llamo a mi hermano y me dice, pues ya, pues no sé, ¿cómo está haciendo esto? No entiendo. Le digo, no, o sea, primera vez. Esa fue la primera vez que escribí y esas cosas. De ahí comenzó como que, por ejemplo, a escribir en un mueble que tengo, entre la pared y el mueble, el de mi cuarto, al fondo. Yo comencé a limpiar, ¿no? A aspirar, y veo que como una especie de piso, he escrito atrás la palabra tic-tac. Entonces con mis hermanos comenzamos a comentar, comencé a comentar,
que ellos viven en los segundos y terceros pisos, a buscar qué significaba, ¿no? O sea, al principio pensábamos que de repente mi mamá se quería comunicar, le digo que mi mamá, no puede ser, no había ningún sentido lo que pasaba. Y así lo dejamos. Sí. Ya, así lo dejamos. Estimada Margot, disculpa que te interrumpa, mira, tenemos que hacer la pausa, pero vamos a regresar contigo nuevamente para que nos comentes cómo al final, cómo fue el desenlace, si siguen estos acontecimientos, y si tú tienes algún tipo de foto, video con eso, o audios, de repente nos las puedas pasar a nuestro WhatsApp, el 971-416-862, 971-416-862, ¿ok? Quédate con nosotros, por favor, Margot, porque queremos saber el desenlace de esta historia que francamente nos ha dejado pues paralizados, ¿no? Imagínate esta noche que tenemos una historia terrorífica y mira la primera llamada con la historia que tú nos estás compartiendo, ¿ok? Así que hacemos en este momento, vamos a regresar con nuestro programa No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. Ya regresamos. Estamos solos. No estamos solos. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa. No estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú. Ya saben, queridos amigos, que esta noche tenemos como tema de fondo el escalofriante monje del rastrillo. Pero en este momento estamos con Margot de San Juan de Miraflores, que nos está compartiendo una historia francamente alucinante. Ella nos dice de que ya en su casa habían pasado eventos extraños, pero que en los últimos meses estos se han agudizado y todo llegó a un clímax cuando su hijita de 13 años se quedó sola en la casa, ella se fue a trabajar y de repente le comenta que unas mascotas se asustaron, estaban temblando, la niña va a ver a dónde, o qué es lo que estaba pasando en un sofá, y de repente ella ha sentido que debajo del sofá salió una mano con dedos largos y fríos, y la ha tumbado, o sea, le ha puesto como cabe, no la ha tropezado, se ha caído ella, pero ahí no ha quedado todo, queridos amigos, porque esta mano la ha agarrado del tobillo y la ha empezado a arrastrar, hasta que poco a poco se fue perdiendo. Bueno, ese y uno de los tantos incidentes que nos está compartiendo Margot, bueno, y entonces ha sucedido varias cosas que tú nos estás comentando, esto que desaparecen los frascos, los tiran los frascos, empiezan a escribir cosas de tic-tac, y entonces, ¿qué es lo que ha sucedido después de eso, Margot? Bueno, esto es lo último que ha pasado, hace lo más fuerte, por eso que ya quiero buscar ayuda para poder ver, porque tengo miedo de dejarlo sola a mi hija y que me diga eso, claro, que me cuente esas cosas. En oportunidades me ha pasado eventos como este. Hemos, por ejemplo, uno de los tantos que se ha repetido como 2 o 3 veces fue, por ejemplo, nosotros nos levantamos en la mañana. ¿Ya? Y yo vi a mi hija tiene un cabello medianamente largo, ¿ya? Y siempre yo tengo florero, ¿ya? Entonces, en las mañanas nos levantamos y yo la veo a mi hija trenzada y con flores en su cabello. Y mire encima de la cama, flores, y levanto la sábana hacia adentro, mirando, y dentro de la sábana, donde estamos nosotros ustedes, porque vienen conmigo, también había flores. Y no te decía, ¿flores? ¿Cómo es esto? Sí, no sé cómo es esto que tú amaneces trenzada, como no, tipo, a un costadito, y en su cabello un montón de florecitos incrustados. ¿No? O sea, flores incrustadas en la cabeza de tu hija. Es como si durante la noche alguien le hubiera incrustado, o sea, le han puesto florcitas trenzado. Oye, o sea, pero ¿cómo? Pero es una cosa, es alucinante, porque para que yo no sé trenzar, no sé hacer trenzas, pero yo he visto que es trabajoso, es toda una labor de separar el cabello, ¿qué? ¿Tu hija amanece con su cabecita trenzada?
Sí, no se tenga para variar. Así que ¡qué locura! Yo me voy sonámbula y le puse, no es posible, ¿no? Porque yo realmente tengo sueño ligero. Porque siempre cuando uno vive solo, cuando dice, pues como que siempre estás pendiente de los ruidos, ¿no? Si hay algo, ¿no? Alguien que te entra. Claro. ¿no? Claro. Entonces dice, pero qué raro, ¿eso cómo puede ser posible esto, no? Entonces, bueno, nos causó cierta... Mira, o sea, la impresión que nos tomó fue como... No nos asustó, o sea, me pareció agradable y nos hace una cierta forma ver la mesa llena de flores y la cama también. No, pero de todas maneras es raro que pasen estas cosas. Claro. Ahora, dime una cosa, en tu casa es una casa de una planta, de 3 plantas, creo que es, ¿no es cierto? De 3. De 3 plantas. ¿Ahí viven varias personas o solamente tú y tu hijita? ¿O en los diferentes pisos viven otras personas, otras familias? En el primer piso yo, con mis hermanos, en el tercero también. Ah, ok. Ahora, estos eventos tú me dices que no son de ahora, sino son de antes. ¿Desde cuánto antes? ¿Desde siempre han penado en tu casa? ¿Desde siempre? ¿O en los últimos años? ¿O siempre se han agudizado recién hace poco? O sea, ¿cuál es el tema? ¿La antigüedad? Siempre. Ya. ¿Esa casa la construyeron ustedes? ¿La construyeron ustedes o la encontraron ya, compraron ya hecha? La construimos, yo creo que tiene más de 60 años construida. 60 años de construida. Y cuando construyeron, ¿no encontraron en el terreno nada raro? ¿Huesos o algo por el estilo? Porque San Juan de Miraflores se caracteriza porque hay zonas en las cuales han ocurrido... Claro, ¿no encontraron nada raro? Lo que yo me acuerdo es que cuando era pequeño, por ejemplo, un domingo que una mamá se iba a trabajar, nosotros nos quedábamos en casa, sí se escuchaba, por ejemplo, que en el segundo piso alguien cruzaba con botas, por ejemplo, y caminaba. Daba como un giro, y como que se estuviera marchando. No, y el otro lado pequeño, bueno, al final, como te digo, ya estábamos acostumbrados un poco así, ¿no? Personas con botas y que marchaban, o sea, como si fueran militares, Margot. Claro, sí. O sea, iban de una esquina a una esquina, pero o sea, tú estás en el primer piso, te escuchas como si alguien está en el segundo piso, y están una persona, no varios, ¿no? Que están marchando de un lado a otro. Claro. Claro, ahora, pero tú me dices de que esto se ha agudizado, ¿desde hace cuándo es que se ha puesto más fuerte, digamos? Bueno, hace 3 años, como lo que te conté de eso, de lo que había escrito, dice pasando, bajaba. 3 años. Ajá. Y después, de vez en cuando se va presentando ciertas cosas, como te digo. Ajá. Llega un momento en que no me incomoda, ¿no? O sea, mientras no me la tienen, no haga nada a mi hija, ¿me entiendes? Lo normalizado. Porque como te digo, eso ya viene ya como parte de no sé si te podría decir que normal. Claro, yo he ido a personas como psicólogos para ver si de repente estábamos, pero suceden cosas como hay otras personas también, entonces no es que yo lo vea, es que sucede entre otras personas. La otra vez... No, lo sucede delante de otras personas. Sí, te escucho. Hace un año más o menos había un maestro de obra que estaba arreglando mi casa y ese día vino temprano, entonces nos sentamos en la mesa y le ofrecí un café porque yo estaba desayunando y él vino temprano, entonces atrás de él había una biblioteca donde tenía los cuadernos de niños y todas esas cosas, y ahí había puesto una caja de tizas que había comprado para que el señor, o sea, varios colores de tiza, por decirte, rojo, blanco, celeste, para marcar todo el tubo de agua, la luz, el agua de gas, así, una caja llena. Con él, con él, él trabajaba, por decirte, ¿no? Entonces nosotros tomando el desayuno, entonces yo veo detrás de él, mi hija está a mi lado, y él está a mi frente, y detrás de él está la biblioteca, ¿me entiendes? Y en la biblioteca hay varias cosas, y estaba la cajita. Entonces yo veo que se mueven, ¿no? Como una ola, así, ¿no? Es un movimiento de ola. No sé, qué raro, me viste tan mal, ¿no? Porque realmente como oleaje se veía, ¿no? ¿Qué se movía como oleaje? ¿Qué se movía como oleaje? Es como si... cuando se mueve la cortina, ese movimiento de oleaje. O sea, las cositas se mueven como como si un pericote caminara por ahí y está moviendo las cosas. ¿Me entiendes? Entonces, dije, pensé que mi vista estaba mal. Bueno, dije, no. Después, una segunda vez, pasó ya, esta biblioteca tiene 2, 3, 4, 5 niveles, ¿no? Y en el segundo nivel, otra vez como que dije, pucha, de repente este bicote, ¿no? Y me quedé, dije, de repente, pues ese bicote, ya comencé a mirar, ¿no?
precisamente de qué cosa es, mientras yo tomaba desayuno. En eso, la caja de pizza que estaba ahí salió, se cayó, o sea, se salió, como si tú de atrás estuvieras alguien atrás y lo botó. El maestro saltó y dijo, señora, obviamente el maestro que ya estaba trabajando acá un año, ya le habían pasado cosas que él tenía comentado. Cosas, claro. Ajá, entonces no le pareció, o sea, no le pareció extraño de que eso subiera, pero claro, que se caiga las pizzas y que todo eso, él dijo, ay señora, pero no, es que no siento mala vibra, pues se puso colorado todo, ¿no? Mejor, ese día no se quedó a trabajar. Se fue, y yo le digo, pero ¿cómo fue esto? Le digo, ¿cómo fue? Pero puede ser pericote, no puede ser pericote porque no va a votar. Y nosotros estamos ahí paradas, y yo le digo, bueno, vamos a ya está padeciendo la cocina, ¿no? Porque está cerca de la cocina, y se cayó un tupper lleno de cosas que tenía ahí de, como gente de baladas. Mira, gritamos, y así, mira, Margot. Sí, bueno, mira, Margot, todo puede pasar, que te muevan cosas, que te tiren cosas, que se caigan cosas. Ese es un nivel, poltergeist, digamos. Otra cosa totalmente distinta es cuando ya se meten con personas, cuando ya se meten con menores, como en el caso de tu hijita, cuando ya la arrastran. Ese está entrando a otro nivel. Lamentablemente tenemos que hacer en estos momentos, tenemos que terminar esta historia. Yo tú nos has dejado tu teléfono, vamos a estar en comunicación contigo para ver de qué manera podríamos ponerte en contacto con personas que de alguna manera puedan hacer una suerte de lo que se llama limpieza energética. A ver si por ahí puede empezar a haber una solución. Pero de todas maneras, por favor, tenos al tanto de todo, y si tienes fotos, videos y audios de tu caso, por favor, te rogaría que nos envíes a nuestro WhatsApp, ¿ok? Que después vamos a hacerla, te lo voy a mencionar, ¿ok? Listo, un fuerte abrazo, mi querida Margot, y espero que las cosas mejoren. Eso espero, ¿ok? Bien, queridos amigos, tenemos que dejarlos con nuestros anunciantes y ya regresamos. No estamos solos. No estamos solos. Choy, y este es tu programa, No Estamos Solos, a través de RPP, La Voz del Perú. Ya saben, queridos amigos, esta noche, a partir de las 10 de la noche, vamos a desarrollar un caso de la vida real ocurrido en Arequipa, que francamente es escalofriante. Y justamente por eso lo hemos titulado El escalofriante monje del rastrillo. Hemos estado francamente estupefactos, no sé ustedes que me están escuchando en estos momentos, amigos, con la historia que nos acaba de contar Margot, ¿no? Y Margot, si me estás escuchando, y antes de escuchar la siguiente llamada, algunas cosas que podrías ir haciendo, digamos, es de repente traer un sacerdote para que haga una bendición a la casa, ¿no es cierto? Pueda derramar agua bendita, por el estilo. Luego sería interesante de que pudieran venir a tu casa. Estamos hablando del punto de vista espiritual. Entonces hay cosas que habría que hacer, ¿no es cierto? Que te pudiese orar en esa casa. Yo no sé por qué se ha acentuado la actividad paranormal ahí. A veces sucede, Margot era para hacer un cuestionario y todo eso. A veces que de repente en esa casa, en una parte de esa casa han empezado a hacernos remodelaciones, modificaciones. Cuando hacen eso es que estas energías como que se activan, podría ser eso. Pero hay formas en que esto se pueda calmar, y eso recurrir justamente a la ayuda espiritual, ¿no es cierto? A la oración, por ejemplo, si se ora en grupo, si se puede tener un grupo de personas que vayan a orar, sería importante, porque cuando ya empiezan a hacer este tipo de cosas de meterse con los seres vivos, con el caso con tu hijita, pues que es una niña, una persona desprotegida, ya estamos entrando en otro nivel, ¿no? Una cosa es de que empiecen a mover cosas y ya, pero cuando es que ya ha adquirido
un cierto grado de, la energía ha adquirido un cierto grado de intensidad y fortaleza, por alguna razón, ¿no? Y bueno, ya luego de eso se vería la posibilidad de hacer algún tipo de limpieza energética que tendría que hacerse ahí, ¿no? En fin, ya sí que estamos en permanente comunicación, mi estimada amiga. Muy bien, tenemos una llamada de Trujillo con Roberto. Hola, Roberto, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, señor Andrés Choy, ¿cómo está? Qué gusto escucharlo. De igual manera, Roberto, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué historia tienes para nosotros, por favor? Bien, bueno, ahora, mira, le comento de que hace aproximadamente 30 años yo soy del caserío de Yaupuy. Eso está en la Libertad, está ubicado en Sánchez Carrión, que pertenece a la Libertad, un pueblo que está a orillas del Marañón. ¿Cómo se llama el pueblo? ¿Me lo puedes repetir? Roberto? ¿Cómo se llama el pueblito? Caserío de Yaupuy. Yaupuy, perfecto. Ya. Ajá, sí, perfecto. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa? Que yo tenía aproximadamente 11 años. Un día domingo, recuerdo, vino un amigo, un profesor, vino de las alturas, un poquito que bastante fruta, por cierto, bastante pasto para los animales. Ahí solamente se movilizaba a través de los mulos, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos una huerta que está a 15 minutos pues de las casas. Entonces el profesor, un amigo mío, me pidió para que sacáramos pasto para su mula, porque el día siguiente teníamos que ir a las alturas. Efectivamente, aproximadamente 5 de la tarde me fui acompañado de mi hermano y jalamos un caballo que teníamos, un caballo muy manso, era un caballo que usábamos como medio de transporte. Entonces, justo para llegar en donde teníamos que sacar el pasto, hay un panteón, el cementerio del pueblo. Hemos pasado por ahí tranquilo, ha sido 5:30 aproximadamente. Entonces, el camino estaba, que le digo, pues, pasaba por casi cerca de la chacra donde tenía que sacar el pasto. Máximo de repente caminando ahí, minuto ahí estaba aquí, unos 20 metros, nada más de distancia. Entonces yo he agarrado con mi hermano tenía 9 años, o 7 años aproximadamente, le he dejado ahí sentado, acostado del caballo, en el camino de herradura, que por donde todos caminan, con dirección atrás. Entonces yo he entrado, he sacado el pasto, he cortado, entonces era una cantidad como que ya podemos dar suficiente para las mulas. Yo esperaba que mi amigo el profesor baje para que él lo pueda subir al caballo, el pasto, porque era muy niño en esa época. Entonces en eso veo que una pariente mía, una tía, venía a más o menos al fondo, que le digo pues a unos 400 metros, venía siempre, solía caminar por la tía, la familia mía. Entonces ella ha venido tal cual como siempre lo veíamos venir, y caminaba cuando ya se acercaba a donde estaba. Hay una quebradita había árboles ahí. Entonces lo que he hecho, me he retirado del camino en donde estaba el pasto, lo llevé a mi hermano, y esperando para que mi tía pase, porque tenía que pasar justo por donde estaba el caballo, ahí no hasta unos 20 metros. Pero la tía ingresó a esta sequía, a una quebradita, había árboles frondosos. Ahí ahí se perdió, pero tenía que aparecer, que no demoré ni 20-30 segundos para que aparezca. Entonces nunca apareció. En ese momento el caballo, que era muy manso, empezó a relinchar y empezó a pararse en dos patas y se aventó a la huerta que estaba acostado, y había un cerco, el cerco de espinas y todo. El animal se aventó desesperado, ¿no? Se aventó contra las espinas. Contra las espinas y se metió a la chacra. Entonces, yo esa hora, ¿qué pasó acá? Yo en ese momento no pensé nada, pensé que había una culebra, y el animal lo había y se ha corrido. Entonces, he salido del camino y espantado totalmente porque estaba botando espuma por la boca el caballo. Entonces, he jalado el caballo, pero estaba muy tormentado totalmente el caballo. Cogí entonces y me acordé de la tía, pues, entonces mirándole por donde tenía que ir la tía, donde había tenía que estar, pensé que había bajado a hacer sus necesidades, porque yo quería decir a la tía que le avise al profesor que venga a ayudarnos a llevar el pasto, ¿no? Entonces a la tía lo busqué, regresé por donde yo la había, ahí veo que le digo unos 30 metros, había unos árboles fondos, le iba ahí,
y no estaba, había un camino muy pequeño, pero que era difícil que caminen por ahí, pero pensé que se había ido por ahí, he ido, le he buscado, y nunca más lo volví a ver a la tía, nunca más lo volví a la tía. Entonces, sorprendido, bueno, en fin, no le di importancia. Lo que he hecho yo es sacar lo que he podido de grama, pasto para el caballo, y le he puesto en el lomo del caballo, ¿no? Y bueno, le he agarrado, le he hecho montar a mi hermano y he jalado el caballo. Y te digo, teníamos que pasar por el cementerio, pero ya la hora ya se estaba anocheciendo, ya el día se iba a seguir. Entonces, y cuando hemos llegado al cementerio ya estaba oscureciendo. Y en el cementerio había un nicho, que era el único nicho grande que había. Entonces, créeme que el caballo ha llegado a ese nivel, a esa altura, miraba al nicho y retrocedía, no quería pasar el animal. Así desesperado. ¿Qué pasa acá, no? Entonces yo juraba que hago esta vez a una culebra más y el animal pues otra culebra otra, porque era lo que pasa es que el animal cuando ve a ese tipo de animales se pone inmediatamente se pone pues en autos, ¿no? Entonces yo he ido a ese nicho, porque no se veía bien, he ido al nicho y no había nada, el caballo miraba ahí, paraba las orejas y retrocedía. Entonces lo que he hecho yo le he bajado a mi hermano, he amarrado la soga en su pescuezo del caballo y agarró piedra. El caballo que me explantó la cabeza y se metió una carrera que está más o menos a unos 500 metros, no paró hasta mi casa. No paró. Yo atrás de él, corriendo, ¿no? Entonces yo atrás del caballo corriendo, llegó a mi casa y nada, hemos bajado el pasto, ya se oscureció esa hora, y recién llegó el profesor y el profe, no he podido sacar esto, no, ya está bien. Bueno, ya llegó la hora y dice, bueno, entonces 8 de la noche estamos descansando. Al día siguiente, 1 de la mañana, nosotros teníamos que salir e irnos a las alturas, a un pueblito donde yo tenía que estudiar, y madrugábamos por el tema del calor. Y efectivamente, nos hemos levantado a las 1 de la mañana, hemos encaronado los animales, y nos hemos ido para lo que hemos tenido. Y al costado, son a 3 casas de mi casa, la hija de la señora a quien yo la he visto caminando, estaba que lloraba, así desesperada. Entonces, ¿lloraba? Lloraba su hija. Entonces, por mi cabeza pensé que se peleó con su marido, una cosa así. Nos hemos ido ya a la factura. En el trayecto entramos a un parte que se llama Callejón, con otro caballo. En ese callejón, al finalizar el callejón, hay unos árboles grandes. El animal, el profe se quedó, por cierto, y fui avanzando, y el caballo llegó, se plantó en el palo y nunca más quería pasar. No quería pasar otra vez. No quería pasar. Llegó el profe, le dijo, profesor, escucha el caballo. No te preocupes. Sacó su correa, empezó a reventar sobre las piedras, hasta que el caballo plantó cabeza y pasó, pero corriendo por lo menos 1 kilómetro hasta que lo alcanzamos. Eso pasó ese día. Yo tenía que regresar los días viernes de la altura de Buenos Aires. Ok, Roberto, si me estás escuchando, Roberto, discúlpame, tenemos que hacer la pausa en estos momentos, y en estos momentos, por favor, quédate con nosotros para que nos digas la conclusión de la historia en el próximo bloque, ¿ok? ¿Ya? Muy bien. Entonces, de esta manera, amigos, ya continuamos en el próximo bloque. Ya regresamos. Estamos solos. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa. No estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú. Bien, queridos amigos, ya en breves minutos estaremos entrando en materia cuando hablemos de el escalofriante monje del rastrillo. Bien,
nos quedamos justamente con Roberto, que nos llama desde Trujillo, en el cual nos señala una historia que ocurrió en su pueblo Yaupuy, ¿no es cierto?, en La Libertad, en el cual ocurrieron una serie de comportamientos extraños de los animales, en este caso del caballo, que se alteraba en determinadas circunstancias ante algo que no se podía ver, ante algo invisible, no solamente cuando pasaron de cerca a un cementerio, en el cual habían cortado pasto para de comer estos animales, sino una serie de comportamientos extraños. Ellos ya tenían que salir, tenían que irse a otro pueblo. Bueno, Roberto, ¿y cómo terminó la historia? Que al final descubrieron qué fue, por qué los animales se comportaban de esta manera tan extraña, Roberto. Lo que pasa que, como le comentaba, yo salí a estudiar y el día viernes regresé a mi pueblo, como hacía siempre todo viernes, y me encuentro con la novedad que la señora que lo he visto caminando, la tía había muerto ese día domingo. Pero le digo a mi mamá, mi mamá sí, a mi tía, yo le he visto caminando ese día que había sacado el pasto para los animales, yo le he visto que estaba caminando por la loma del Balsero, que así se llamaba, yo le he visto. Me dice no. Y justo esa hora que nos fuimos, su hija estaba llorando porque había muerto ese momento. Y me enteré de que la señora, la tía, había estado en cama, acostada en cama ya una semana antes. Ok, bueno, es probable que por eso es que ha sucedido ese tema. Muy bien, Roberto, muchas gracias por compartir tu historia. En este momento, queridos amigos, hacemos una pausa en la temática de esta noche y entramos con una información importante con Helen Meniz. Adelante, Helen. RPP, la voz del Perú. No estamos solos. Soy Anthony Choi y este es tu programa No Estamos Solos, a través de la señal de RPP, la voz del Perú. El domingo pasado, justamente cuando terminaba ya el programa No Estamos Solos, entró una llamada, ¿no es cierto? Fue la última llamada de la noche, que me sorprendió a mí, porque lo que contaban ahí, francamente, podría calificarse con un solo adjetivo: terrorífico. Debo confesar que fue uno de los pocas historias que a mí me han dado miedo, ¿no? Y eso que yo vengo escuchando, pues, imagínense, de estos últimos 13 años, ¿no? En los programas de misterio. Es por eso que esta noche decidimos invitar a Joel de la Torre, que compartió su historia y que esta noche nos va a contar con mucho más detalles y teniendo un tiempo un poco más amplio para poder desarrollarla, porque lo que a mí me interesa es que es un caso que realmente ocurrió. No es el argumento de una película de terror, no es una descripción de un sueño, no, es un caso de la vida real, y en ese sentido podemos escuchar la historia de Joel. Hola Joel, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches, doctor Choi. ¿Me logra escuchar? Sí, te escucho fuerte y claro. Lo único, sí creo que alrededor tuyo alguien está hablando, entonces de repente si te puedes ir a otro sitio en el que se escucha solamente tu voz, sería interesante, Joel. Sí, doctor, a ver, muy bien. Un momentito, por favor, un momentito, a ver. Sí, doctor, no se preocupe. ¿Ya? Ok. Mientras que estás acomodándote, queremos dar la bienvenida también a César Rojas. Él es un investigador paranormal y nos ha ayudado muchas veces a dilucidar desde su experiencia muchos casos de este mundo, pues, de lo misterio, de lo esotérico. César, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Anthony. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, el gusto de nosotros, César. Yo decidí invitarte esta noche porque me gustaría que puedas escuchar, ¿no es cierto?, la historia que a continuación va a contarnos Joel, y luego de esta, cuando termine su historia, César, me gustaría conversar contigo para que me des tu opinión acerca de qué hay detrás de todo eso, por qué ocurrieron los hechos, desde el punto de vista, lógicamente, de lo paranormal o de lo espiritual, César. Claro, perfecto, encantado. Parece una historia interesante. Muy bien.
Ok, quédate con nosotros escuchando la historia y regresamos ahora sí con Joel. Joel, ¿estás ahí con nosotros? Correcto, doctor, aquí estoy. Me lo escucha perfecto, ¿verdad? Sí, perfecto y claro. Muy bien. A ver, Joel, tengo entendido que esta historia surgió a partir del relato que te contó un profesor tuyo de secundaria que compartió su terrible experiencia cuando él mismo era estudiante de secundaria y tuvo que viajar o viajó a Arequipa en un viaje de promoción. Cuéntanos, Joel, cómo fue que sucedieron los hechos. Sí, doctora, le explico. Ante todo, buenas noches con todos. Sí, justamente esta historia es alrededor del año 2007, cuando mi profesor en el colegio nos cuenta en una hora de ocio una historia, la cual, para empezar, mi profesor era una persona de muchas historias, era una persona muy preparada. Sí, te lo explicaba de una manera que tú lo podías graficar mentalmente, lo que él decía. Entonces, él comenta esta historia y hay una versión la cual escuché la primera vez en el 2007 y otra que la escuché en el año 2018 cuando yo lo vuelvo a visitar a él y él me cuenta algunas cosas que ahora voy a contar y no pude contar la semana pasada por tiempo. Lo que me comenta el profesor es lo siguiente. Sí. Él había acabado la universidad a una edad ya determinada, mucho mayor que que acaba un joven. Esta historia sucedió a raíz de los años 80. Por tema de coyuntura del país, por tema de todo lo demás, decidieron ir solamente 6 personas en esta promoción. ¿Correcto? Ahora, llegaron a ir y por motivos de que a uno de los integrantes del grupo de promoción se le cayó un dinero que era reservado para el hotel, tuvieron que hospedarse en la abuelita o en un familiar, en este caso de una de la promoción que vivía por la zona. Cuando ellos llegaron, disculpa que te interrumpa, era la promoción entonces de la universidad, digamos. Claro, es la promoción de la universidad. Lo que pasa es que mi profesor se da cuenta tarde que, bueno, no tarde, ¿no? Un poco más maduro, que él ya, quería estudiar docencia y bueno, ya había acabado la universidad, sino que él estaba lidiando con chicos que quizás 9 o 10 años menores que él, entonces él era como un líder de ese grupo, ¿sí? Entonces, exactamente. Entonces llegaron a ir y bueno, la única solución era o regresarse para Lima o hospedarse en esta casa, familiar de una compañera, ¿no? Hicieron lo más lógico y estaban en la ciudad y tenían que hospedarse. Las cosas que suscitaron en este sitio era como especie de una casona, ¿no? En aquel entonces, por más que sea antiguo, igual tenía la pinta de la misma. Y esta casona tenía 2 cuartos grandes, una en la que dormía la abuela y tenía sus cosas personales, y otra que estaba vacía como especie de un salón. Todo lo demás eran hectáreas, no eran hectáreas, eran sitios de botánica donde cultivaban flores o rosas, ¿sí? Y esta parte, Joel, si me permites, en este momento vamos a regresar con tu historia, ¿no es cierto? Tenemos que dar paso a nuestros anunciantes y lo que viene a continuación, queridos amigos, no se pierdan los próximos minutos. Es una historia francamente terrorífica la que nos ha contado Joel y digamos lo que hay que subrayarlo es que fueron hechos totalmente reales. Así que ya regresamos con No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. Retornamos. No estamos solos. No estamos solos. Soy Anthony Choi y este es tu programa. No estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú. El escalofriante monje del rastrillo es la historia que estamos desarrollando en estos momentos. Y justamente estamos en comunicación con Joel de la Torre, quien nos está compartiendo esta experiencia. Bueno, Joel, nos quedamos en el momento en el cual nos contabas acerca de que
tu profesor, que fue al que le sucedió estos eventos, se había ido con sus compañeros de la universidad, que era estudiante creo que era para ser profesor de secundaria, por el estilo. Le hicieron, ya terminando los estudios, irse como un viaje de promoción a la ciudad de Arequipa, y había una diferencia de edad entre sus compañeros y tu profesor, que era un poco mayor, y como se le perdió el dinero del hotel a uno de sus amigos, justamente él tuvieron que ir a la casa de la abuelita de una de las chicas que formaban parte del grupo, y pasar la noche ahí. ¿No es cierto? ¿Y qué pasó, Joel? Correcto, doctor, como le seguía comentando. Entonces, se le cae el dinero a este compañero de promoción, y lo que hicieron era, sí o sí, tenían que hospedarse, ya estaban en la ciudad. Entonces llegaron, la abuelita muy cordial, les invitó a comer, todo lo demás. Ahora, llegaron un plan de 10 de la mañana, por lo que me contó mi docente. Y bueno, alistaron todos, salieron por la ciudad, ¿no? A conocer, porque tenían la ilusión. Bueno, estamos en una época complicada para el país, eso siempre lo aclaro. Entonces, regresaron por la noche, y la primera noche que ellos empiezan a descansar en la casa, la abuela les indica, ¿no? Que no salgan mucho al jardín, porque cuidaba mucho la abuelita cuidaba demasiado sus plantas, ¿sí? Y esta advertencia al final tenía una consecuencia, que la voy a contar al final del relato. Entonces, hicieron caso, eran muy educados, por lo que me cuenta mi docente. Entonces, estuvieron la primera noche, y plan de 3 de la mañana, por lo que me cuentan, el profesor, a uno de ellos le da ganas de miccionar. Claro. Entonces, lo que pasa allí es que por el trayecto del cuarto hacia el baño era un trayecto largo, muy largo, no era un trayecto que está al costado del cuarto. Entonces, por miedo y por lo demás, y por las leyendas urbanas que habían en los años 80, decidieron acompañarlo. Fueron, dos a acompañarlo, y las chicas mientras que miraban del cuarto entre grupos, ¿no? Entonces, el chico ingresó al baño, y lo que pasa aquí fue un poco, y aquí empieza el tema terrorífico de la historia. Ingresa esta persona al baño, este compañero al baño, y no escuchan sonido. Esperaron 10, 15, 20, 30 minutos. Y los que ellos pensaron era de que ya se había quedado dormido, porque ya era tarde. Claro. Cuando en eso empezaron a gritar, a hacer bulla y lo demás, y no salía, tuvieron que... salía del baño. Sí, tuvieron que manosear la puerta para que pueda abrirse, y lo que ellos encontraron fue lo siguiente. Encontraron a este compañero metido la cabeza en el inodoro, con las piernas hacia arriba, no arrodillado, sino como que sin una fuerza una persona lo había puesto de cabeza prácticamente al inodoro. Lo había clavado de cabeza en el retrete, en el water, a tu compañero. Claro, entonces lo primero que hicieron, lo sacaron, lo llevaron a un hospital, una clínica, por lo que me comentan. Entonces, esa misma noche, todos los integrantes empezaron a tener pesadillas. Todos por igual. Tanto fue así que comenta mi docente que la primera noche, tanto era el miedo y las pesadillas que inundaban el cuarto, que tuvieron que juntarse todos, porque una vez que lo llevan al hospital, ellos regresan hacia donde dormían, y esa hora de 5 de la mañana, 7 de la mañana, ese amanecer, esas 2 horas fueron demasiadas las pesadillas, tanto así que tuvieron que dormir apegados, porque ya no podían sentirse tranquilos. Ante todo esto, la abuelita no decía nada. Le comentaron, la abuelita siempre decía, no, ni se pena, hay cosas así, pero es algo común. Para ella era común. Entonces, pasaron los días, pasaron segundo, tercer, cuarto día. Los fenómenos empezaron a pasar, pero antes que pasen los días, olvidaba mencionar que cuando amanece ese primer día, ese compañero que había sido introducido al retrete, le comenta... ¿Pero qué le había pasado? ¿Qué te pasó? Y él comenta que estaba sentado en el inodoro y había un espejo delante, un espejo antiguo delante de ese inodoro.
Y él comenta que del inodoro empezó a ponerse en estado líquido. El vidrio que reflejaba el vidrio del espejo reflejo, empezó a ponerse como si hubiera agua, como si hubiera estado en estado líquido. Y dentro de eso había especie como un monje tapado con un rastrillo. Y que él, cuando este ser sale del espejo, es donde él pierde el conocimiento y solamente despierta cuando está en la camilla. Eso es lo que él recuerda. O sea, entonces, que el espejo que estaba frente a él, que él estaba sentado en el retrete, se convirtió el vidrio del espejo como si fuera en estado líquido, y de ahí brotó este siniestro monje con su rastrillo y lo atacó y lo clavó de cabeza en el water. O sea, claro, qué entonces terrible. Ellos le preguntaban, pero cuéntame, ¿cómo lo ha hecho? ¿No? O sea, cuéntame cómo lo ha hecho para tener una idea. Y él decía que solamente lo vio salir y ya no recuerda más hasta que él despertó en la camilla. Él, por el miedo, y lo comprendo, se regresó para Lima. Él fue el primero en abandonar el barco de este grupo. Wow, entonces ya quedaban 5 personas. Y estas 5 personas, más era sus ganas de pasar su promoción, ¿sí? Más ganas era pasar su promoción en este viaje, que ya se estaba convirtiendo prácticamente en una pesadilla. Entonces, pasaron los días, 2, 3 días, los fenómenos volvían a pasar. Tanto era así de que ya cuando alguien iba a ir, ya tenía que estar con la puerta abierta y que el varón que quedaba o la mujer que quedaba lo vigile, porque ya no podían estar en privacidad. Ante todo esto, la abuelita decía siempre de que son cosas que pasan, siempre han pasado en casa y normal. Pasó el cuarto, quinto día y las cosas se empezaron a poner negras. Los costados del cuarto, donde ellos estaban durmiendo con su bolsa de dormir, empezó a oler como azufre. Entonces ellos decían, ¿no? O la nieta decía, pero ¿será algo que mi abuela le echa a las plantas? ¿O será algo que quizás es natural? Pero ellos notaban que sol no pasaba en el piso, pasaba en los bordes del cuarto, en ese cuadrado grande del cuarto pasaba solo por las líneas. Entonces, bueno, dijeron, echaron aromatizante, todo para que esto no inmiscuye el viaje. Ellos estaban muy apasionados con el viaje. Entonces, mi docente le indica a la abuelita, ¿no? Le comenta, ¿no? Porque en una de las salidas que hacen, mi docente le indica, señora, mira, ha pasado esto. Y él dice, no le creo, joder, no le creo. Yo vivo acá toda mi vida y prácticamente aquí solamente penan, pero más no se materializan. Entonces le dice, joven, no vaya a ingresar a mi jardín, yo lo cuido mucho, y si va a ingresar a mi jardín, solamente que sea que yo lo vea y con mi consentimiento. Eso fue lo que le dijo la abuelita a mi docente. Entonces pasaron los días y llegó el penúltimo día que ellos iban a estar en esa casa. Entonces ellos estaban alistándose, vinieron todos, como siempre se juntaban, plan de 8 o 9 de la noche, descansaron, rezaron, oraron todo lo que podían hacer y empezaron a escuchar un leve sonido en el jardín. Pero era un sonido como si estuvieras agarrando un rastrillo cuando agarras la tierra, ese sonido de la tierra con el fierro, y raspando con el rastrillo la tierra, las piedras, es sonido rasposo, digamos, ¿no? Claro, entonces no hay que hacerle caso, será el aire o que están moviendo las plantas. Entonces ellos no querían asustarse, pero ya mi docente ya había visto de reojo que algo pasaba. Entonces, como mi docente era el mayor del grupo, siempre se asomaba por la ventana para ver si había algo. Entonces llegó 2 de la mañana, 2:30 de la mañana, y mi docente se despierta y ve que la compañera del grupo, que tenía un peinado con palitos, sí, de la época era moderno, los palitos del cabello que ella tenía, como si una persona transparente estuviera apretándola, empezó a hacer como un timón, empezó a apretarla, y él lo veía y no sabía qué hacer. Si él no sabía tirar los palitos de madera que se ha puesto esta chica para su cabello, para levantarlo, arreglar su cabello, alguien le estaba dando vuelta como para apretarle el cuero cabelludo. Claro, entonces él no sabía si era una pesadilla o era realidad. Lo primero que dice, tu cabello, grita fuerte, y todos se levantan. Y la chica lo que comenta era que en su pesadilla que ella tenía en ese momento,
una persona con manos grandes le estaba apretando la cabeza. Entonces eso fue algo que él vio y ya empezó a sentir temor. Todo el cuarto empezó a sentirse pesado. Okay. Nuevamente, si me permites, Joel, tenemos que en estos momentos dejarlo con el gran resumen de la hora y vamos a regresar con tu historia, Joel, y sobre todo lo que pasa después. Es terrible, amigos, es terrible, porque esa casa guardaba un terrible secreto. Así que ya saben, vamos a regresar y con el gran resumen de la hora y al regresar continuamos con la historia del terrorífico monje del Rastrillo y con la explicación de nuestro especialista César Rojas. Ya regresamos. No estamos solos. No estamos solos. Soy Anthony Choi y este es tu programa No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. El escalofriante monje del Rastrillo es la historia que estamos compartiendo esta noche, acompañando a la gran familia peruana en esta noche de misterio a través de RPP, La Voz del Perú. Estamos con Joel de la Torre, que está compartiendo esta historia que cuando yo la escuché la semana pasada al terminar el programa, fue una de las pocas historias, les confieso, queridos amigos, que me dieron miedo. Y no solamente por eso, sino porque recuerdo que esa noche mi productora me dijo: Anthony, nos acaba de llegar una foto. Sí, una foto, pero que a mí me da miedo, me dice ella. Y entonces te la paso ahorita. Y yo no sé, dije, no, Carolina, no me la pases la foto todavía. Esta noche no la quiero ver, la voy a ver mañana en la mañana. Es la primera vez que en estos 13 años de trabajo con el tema de misterio me ha pasado eso, ¿no? Que me dio, como dicen los chicos, miedito. Pero bueno, era justificable porque lo que van a escuchar a continuación, francamente, ya es inenarrable, ¿no? Estamos con Joel de la Torre. Bueno, Joel, nos quedamos en el momento en el cual le había sucedido este hecho tan terrible a tu compañero, que había sido clavado literalmente de cabeza en el retrete. Al día siguiente tuvo que ir al hospital y partir de Arequipa, ¿no es cierto? Se regresó a Lima, pero ustedes siguieron, siempre con la extraña recomendación de la dueña de casa, la abuelita de uno de los miembros del grupo, que decía que no entraran al jardín de flores porque era su jardín y protegía las flores. Pero nos quedamos en el momento en el cual sintieron que algo o alguien en la noche estaba con una especie de rastrillo, estaba haciendo este raspado que se escuchaba en el terreno, chocando las piedras y la tierra. Y tu profesor, que es el que fue testigo directo de esta experiencia, fue el que se asomó a ver de qué se trataba. Cuéntanos, Joel, ¿qué es lo que sucedió? Sí, doctor, como le comentaba, entonces esa misma noche, para retomar la historia, esa misma noche tuvo la pesadilla la chica que le estaban amarrando el cabello, que le estaban ahorcando prácticamente la cabeza o le estaban apretando demasiado. Entonces a esa hora todos se levantaron, doctor, y como por arte de magia empezó a lloviznar esa misma hora. Entonces la lluvia poco a poco se hacía más fuerte. Y lo que comenta mi profesor es que ellos estuvieron unos 30 minutos conversando que lo que estaba pasando era cierto o no, porque uno de ellos dudaba de lo que estaba pasando, decía, no, esta es una pesadilla, no creo que haya pasado. Entonces mi docente, como era el mayor del grupo, se levanta y ve especie de una sombra que andaba en este cultivo. Entonces él, por no querer asustar a los demás, además el grupo, él no dice nada. Cuando por de repente empezó a hacerse más fuerte el tema del rastrillo en el campo, y él ya comenta, cuando ellos escuchan, al comienzo él solo escuchaba,
pero cuando avanzaron las horas, los minutos, ellos estaban padeciendo del miedo y todos lo que vieron, todos los integrantes, los 5 que quedaban, era especie de una persona, de la silueta de una persona que no tenía rostro. Ellos lo que vieron los 5 mediante la luna que ellos estaban viendo. A lo que ellos del miedo, del terror que tenían ellos, no sabían qué hacer. Uno de ellos va a buscar a la abuelita, pero como la abuelita se echaba ya para descansar, no le hacía caso. Entonces vinieron, no sabían qué hacer, unos querían irse afuera, pero también estaba lloviendo. Salir disparados. Claro. Entonces mi docente se arma de valor y dice, vamos a ver qué pasa. Y la gente no quería ir, sencillamente el terror los invadía. Entonces, entre uno de tantos, mi docente llega a salir con el otro compañero que quedaba. Las chicas no salieron. Con una linterna de mano empezaron a ver por el campo, un poco, solamente la entrada. Y el olor a azufre empezó a emanar. No olía como olería a un huerto, a flores o a cosas expuestas. Claro, a vegetales. Claro, entonces empezó a oler a azufre, pero el olor a azufre se ponía exactamente a un espacio exacto donde aquella abuelita no quería que pisen o pasen, porque estaban prácticamente prohibidos de entrar. Entonces, del miedo, ya hasta ellos mismos le dio temor y se metieron. Esperaron que amanezca, esperaron que amanezca. Entre sueños, de igual manera, todos, los 5 personas, y es algo que no es común en una de las historias, es de que los 5 soñaban con este ser que sonaba este rastrillo, lo tenían en la mente pegado. Por más que ya estaba amaneciendo, ellos pensaban que los acechaban, sentían que les miraban en el cuarto. Cuando todos estaban mirando en conjunto, y ellos sentían que a la espalda les miraban. Entonces amanece, te van del lugar, agradecen a la abuelita, pero mi docente quiso contar a la abuelita lo que había pasado, pero la nieta le dijo, no le cuentes, porque se va a molestar de que hayas entrado sin su consentimiento, y vas a armar un problema y la que va a salir perjudicada soy yo. Perfecto. No dijeron nada. Esta anécdota ellos juraron no comentarle a nadie. Pasó un año, pasaron 2 años, y la nieta recibe la llamada. La nieta ya estaba laborando como docente, ya tenía un trabajo propio, y le comentan que la abuelita había fallecido en esta casa. La dueña de la casa había fallecido. La dueña de la casa, y que le había dejado como única heredera a ella, ¿sí? Entonces tenía que reclamar su herencia. Entonces hizo todos los papeles. Esta nieta quería mucho a su abuela porque prácticamente ella la había criado de niña. Entonces llegaron a ir, vio a la abuelita, todo lo demás le hicieron, en este caso le enterraron todo. Y antes de comentar que haya fallecido, cuando ella ingresa al cuarto, siente que algo no está bien. Regresa, viaja de Lima a Arequipa y regresa a la casona, digamos. Claro, regresa porque lo que ella quería era remodelar y no quería ese huerto porque le traía malos recuerdos de lo que había pasado. Lo quería eliminar y quería remodelar toda la casona, quería remodelarla. Claro, entonces pasó el momento, entonces vio a la abuela, entró al cuarto, vio a la abuela, y cuando, antes que vengan las personas de la Finisterra y todo, mira a la abuela y ve que estaba tapada, pero con los ojos abiertos. No había fallecido un infarto, lo que comenta los estudios que le hicieron y lo demás. Le enterraron, todo lo demás. Ella durmió esa noche, no pasó nada extraordinario, y es lo que comenta. A lo muchos sonidos, pero ya no volvió a escuchar el rastrillo, y eso le dio como un alivio. Entonces, al día siguiente llama a algunos trabajadores, a compañeros para que le apoyen a limpiar la casa, para que quería remodelarla y todo lo demás, y ve que en el cuarto de la abuela había especie de un pequeño librero que al moverlo hacía una compartición a un cuarto pequeño. Entonces ella se preguntó, ¿cómo hace mi abuela para mover semejante librero si mi abuela ya es de edad? No habría razón. Entonces se da cuenta que tenía especie de unas llantas pequeñitas, o especie de llantas, o que era suavecito, y se podía empujar fácilmente
este librero ingresa y encuentra puros libros de magia. Todo el cuarto libros de magia. Entonces, para empezar, como le indiqué, esta chica era docente y sabía muchas cosas porque su abuelita de niña le indicaba o le contaba. Entonces ella sabía que ella conocía ese tipo de cosas, más sí conocía, más no lo practicaba. Entonces empieza a ver y ella empieza a tener este temor, ¿no? Este miedo y o sea, su abuelita era una suerte de hechicera. Claro, y ella no lo sabía. Bruja. Claro, y la nieta no lo sabía. Entonces, y tenía que una especie de libros de ciencias ocultas, algo por el estilo. Claro, comenta el docente que ella empezó a ver cosas extrañas en otros, inclusive había libros en otro idioma que ya no entendía. Entonces, que por más que era docente no entendía la lengua. Entonces, todos esos libros ella quería deshacerse y ella pintaba mucho al tema de lo que pasaba en la casa. Sí, eso sacara primero. Entonces agarró, los trabajadores limpiaron la casa, no encontraron nada turbio, cosas antiguas, y ella decide ir a este jardín, ¿no? Empezarlo y agarró todos los libros ella sola, y bueno, ya se estaba oscureciendo, eran 5, plan de 6 de la tarde, ¿sí? Y le echó queroseno y lo quemó. Cuando ella empieza a quemar estos libros en esta parte del sitio del huerto, ve que el fuego que emanaba, primero el fuego que emanaba empezó a arder todos los libros y empezó a verse la especie de un muñeco en llamas, pequeñito. Dentro de las llamas, de esa especie de un muñeco. ¿Dentro de las llamas? Claro, pero como que se estuviera quemando este muñeco. Y mágicamente lo que comenta la chica es de que las llamas mágicamente se consumieron todos los libros rápidamente, más de lo normal, más de lo que tomarían quemar algo común. Entonces pasó el momento, pasó el rato y al día siguiente ya estaba todo limpio. Si me permites, Joel, si me permites nuevamente, disculpa que le interrumpa el relato, pero tenemos que continuar después y luego de esta, en los siguientes minutos, queridos amigos, nos vamos a enterar de lo que yo creo que era la razón por lo que pasaba todo, o lo que podría ser un terrible secreto que guardaba esa casona. Así que con el relato de Joel regresamos luego, y con la explicación también nuevamente de nuestro especialista César Rojas, aquí No Estamos Solos, a través de RPP, La Voz del Perú. Ya regresamos. No estamos solos. No estamos solos. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa No Estamos Solos, a través de RPP, La Voz del Perú. El escalofriante monje del rastrillo es la historia que estamos compartiendo con todos ustedes, queridos amigos, y estamos con Joel de la Torre, quien está contándonos esta historia que ocurrió en Arequipa. Joel, nos quedamos en la parte en la cual tú nos comentabas de que, habiendo fallecido la abuelita, su nieta, que había sido parte del grupo, de este grupo que pasó toda esta aterradora experiencia, años después, ya al fallecer la abuelita, regresa a la casona, tiene que hacer pues todos los trámites ¿no es cierto?, del velorio y entierro consecuente, y descubre ella, asombrada, que había una suerte de biblioteca en el cuarto del dormitorio de la abuela, y con libros extraños que tenían relación con lo que podría ser la magia, o quizás la magia negra, no lo sé, y que ella decide quemarlos, pero al momento que los quema sucede algo muy extraño, y que luego eso desembocaría en el descubrimiento de un terrible misterio que había en esa casona. Bueno, cuéntanos, ¿qué pasó, Joel? Sí, doctor, como comentaba, entonces la nieta decide quemar estos libros que había encontrado, y en estas llamas que emanaban de estos libros empezó a verse un muñeco,
como especie de una miniatura, una persona que se estaba quemando. Es lo que comenta la nieta en el relato. Entonces, mágicamente, y lo digo curiosamente porque los libros eran de magia, las llamas consumieron estos textos antiguos, estos libros, en tiempo más rápido. No demoró porque eran pastas y pastas. Entonces, se termina de quemar. Esa noche sí le sucede cosas a la nieta. Por ejemplo, lo que comenta era de que cuando empezó a descansar, se tapaba con las frazadas, lo normal. Cabe aclarar lo siguiente: en la casa solamente había una cama, ¿sí? Donde dormían los de la promoción, dormían en bolsas de dormir. La única cama que había era de la abuela, y como esta nieta no había llevado una bolsa de dormir, tuvo que dormir en la misma cama donde había fallecido su abuela. Entonces esta noche, que iba a ser la última noche en la que iba a dormir la nieta, porque ya se regresaba a Lima por sus pendientes, empezaron a suscitar cosas muy paranormales. Entre las tantas que comenta era de que le jalaban la sábana cuando iba a descansar, y se tapaba y le jalaba, las medias se lo jalaban, y entre otras cosas ella comenta que a partir de las 4 de la mañana es donde ella sentía que la cama temblaba, como si fuera especie de un sismo. Pero cuando ella se paraba en el piso, no había movimiento, solamente suscitaba en la cama. Entonces amaneció, dio la orden a unos trabajadores para que remodelen todo, a una persona de confianza que ya tenía, porque tenía que elaborar en Lima, sí o sí. Solamente fue para solamente dar las órdenes. Empezaron a ver, y los trabajadores, al sacar toda esta tierra o a acomodarla, encontraron cuerpos enterrados. ¿Sí? ¿Cuerpos enterrados? ¿En dónde? ¿En el jardín? En el jardín, cuerpos enterrados. Entonces, primero lo que encontraron ya fueron cuerpos en descomposición completa, demasiada descomposición, y lo primero que hicieron los trabajadores fue llamar a las autoridades. Estamos hablando de una época de los 80 donde las noticias de estas cosas no eran muy comunes. Entonces saca el cuerpo, llaman a las autoridades requisan la casa, todo lo demás sacan, y encuentran debajo de ese cadáver, encuentran otro que había enterrado más profundo, mucho más profundo. Lo que comentan los mismos trabajadores para que remodelen, es para que hagan este hueco. Han tenido es una hora, es demasiado tiempo invertido. Y según los estudios de ley que hicieron en la morgue, vieron que estas personas habían sido enterradas vivas. Esto llegó a la fiscalía, lógicamente, de la zona, todo lo demás. La nieta, al enterarse de esto, viene a la ciudad, hace los papeleos necesarios, se esclarece de que había sido según lo que esclarece el tema policial, de lo que comentaba mi docente, era de que supuestos ladrones habían matado gente, alrededor de como una secta habían matado gente y la habían enterrado en ese jardín. Pero a la larga, la nieta se da cuenta de que estos libros, que encuentra eso en el jardín, más la visita que había hecho con sus compañeros de promoción, todo tenía correlación a lo que sonaba en aquel jardín. Entonces, ahora, pasó el tema. Dígame, doctor. No, sí, porque al final, una versión era que había sido ladrones que habían entrado y habían matado a personas, pero yo me pregunto qué relación habría de la abuelita que sabía que algo había en el jardín, por eso que no decía que entraran al jardín, qué relación había de eso con los rituales que probablemente ella hacía, con los libros, y por otro lado, este extraño personaje, este siniestro personaje que atacó al grupo, ¿no? Bueno, y para concluir la historia, ¿cómo terminó todo al final, Joel? Sí, y ya para culminar la historia, remodelaron la casa, nadie salió con un problema con la justicia, todo se esclareció, se archivó por lo general como sea en el país. Primero se hizo un restaurante, ¿sí? Hizo un restaurante, algo así como campestre, lo hizo muy bueno, lo comenta mi docente, lo que le comentaba. Las ventas no funcionaban para nada. Se hizo de todo, se bajó el precio, hasta se hizo la comida más barata. No funcionó como restaurante, lo construyeron un poco más para que sea un hotel.
peor aún, no funcionaba, la gente no iba y todo lo demás. La última vez que mi docente fue en 94, 95, vio la casa, pero ya deshabitada. Ya por más que haya sido remodelada 15 años antes o 16, ya no tenía personas adentro, era una casa, ya se estaba, por las construcciones que se hicieron, que no era de buena calidad, ya se veía distinta, y en realidad la historia quedó como inconclusa, porque en realidad por lo que vivieron estos chicos adolescentes, más lo que encontraron en el jardín, más los libros de la abuelita, más ese sonido de rastrillo, todo da a entender que la casa estaba maldita, ¿no? Como le comenté a usted, doctor. Ese es mi aporte con el programa. Muchas gracias por permitirme contar, y eso es lo que yo he querido comunicar la semana pasada en mi llamada, doctor. Claro, no, definitivamente no te iba a alcanzar el tiempo, pero quédate todavía con nosotros, por favor, no te despidas. Vamos a conversar en estos momentos con César Rojas. Él es un destacado investigador de estos temas, y por eso que hemos recurrido a su ayuda para que nos oriente en verdad qué cosa lo que sucedió en esta casa. César, has escuchado la historia que ha sido contada pues pormenorizadamente. ¿Y qué te suscita? ¿Qué reflexiones te suscita eso? ¿Qué es lo que ha pasado en este caso, estimado amigo? Esta historia se parece mucho a los relatos de los brujos que nosotros conocemos en esta parte del mundo como los brujos pactados, como los brujos que hacen un encanto especial para atraer ciertas fuerzas de la naturaleza. Lo que ocurre es que muchas de las cosas que nosotros conocemos popularmente como demonios o como dioses olvidados, ¿no? Son en realidad formas de pensamiento que existen a través de los tiempos, de la civilización. Son seres que han sobrevivido al tiempo y que muchos de ellos han quedado en el olvido porque ya no se cree en ellos. Cuando un grupo de personas cree en un ser, este ser se convierte en lo que conocemos nosotros los ocultistas como un egregor, que es un elemental artificial, o también conocido como tulpa, que es un ser que se fabrica a través de los pensamientos de las personas. Estos seres, también llamados demonios, dioses olvidados, ¿no?, o seres oscuros del tiempo, pueden ser evocados a través de ciertos rituales o sacrificios humanos, ya que las rituales del sufrimiento, de la energía que queda a través de las personas que han sido sacrificadas, puede revivir, por decir, el culto de estos seres. Entonces, hay algunas creencias, ¿no?, acerca de que los brujos pactados o magos negros necesitan una cierta cantidad de muertes para que así esta entidad pueda darles o otorgarles favores o volverlos sus adeptos y hacer que ellos tengan el poder a cambio de esta muerte, ¿no? Entonces, ahora, por lo que tú me cuentas, César, disculpa la interrupción, es que se configura que es probable, digamos como hipótesis, que la abuelita, esta honorable anciana, haya sido pues una especie de vamos a decirlo así, entre comillas, una bruja compactada, o sea, una bruja que hacía rituales acudiendo a estas fuerzas oscuras, y que para eso se necesitó en alguna oportunidad hacer un ritual con sacrificios humanos que habrían sido enterrados en el jardín, y luego y por ahí el olor a azufre. Y luego este extraño personaje que acosó a este grupo, de monje con un rastillo, ¿qué vendría a ser dentro de todo esto, César? Cuando se establece un pacto, ¿no?, como aquí, como un compacto con uno de estos seres de la oscuridad, ellos tienen que aparecer en un lugar específico. Ese lugar específico es donde se hacen los rituales de muerte, los sacrificios humanos. Entonces, el sonido del rastrillo viene a ser como una especie de grabación de lo que ocurrió en ese momento, de lo que cavaron o lo que escarbaron en la tierra para enterrar los cuerpos. Cuando ocurre un gran sufrimiento, cuando ocurre una gran catástrofe o un asesinato grande, el ambiente parece captar los sonidos, como si esos sonidos pudieran quedar grabados. Muchos de esos sonidos son los que conocemos como psicofonías. Muchas veces los sonidos no son realmente una aparición espectral,
sino son una especie de grabación que queda en el ambiente y que se necesita cada cierto tiempo. Pero en este caso, ahora iba a venir, ¿no?, del otro lado, y por eso estoy diciendo la muerte a las que venían ahí. Ahora, ¿el lugar queda maldito? O sea, ese lugar decía que ahí trataron de hacer un restaurante, fracasó, un hotel fracasó, y ahí está la construcción. Ese lugar de alguna manera queda enganchado a toda esta energía oscura, César. Sí, queda enganchado porque este lugar se vuelve una especie de portal para que el ser regrese a este plano, y a través de la energía de todas las personas que murieron, él puede regresar. Según la máxima, los grados máximos, se puede acceder a despertar a un ser a través de tres formas, ¿no? A través de una expulsa de energía para estos seres, o para los aspectos mágicos, de tres maneras: a través del miedo, a través del dolor físico y a través del sexo, ¿no? Pero para esas entidades oscuras, el sentimiento y el dolor físico es la manera más práctica de poder volver, de poder vindicarse de energía. Que no solamente se trata de torturar a las personas, sino de cegar su vida. Y con esto hacer que la energía residual, no todo lo que sea de un ser humano, pase directamente a formar parte del, por decir, del cuerpo de este ser oscuro, de este ser siguiente. ¿No? Ya puede volver a estar completo y a otorgar estos favores a los que le llaman. No sin consecuencias fatales para el brujo negro. El brujo negro, de todas maneras, siempre está absorbido, ¿no? Claro. Bueno, Joel de la Torre, quiero agradecerte profundamente el haber colaborado con nosotros a compartir esta terrible historia. También agradecer a Julio César Rojas. Gracias, Julio César, por estar con nosotros, y te voy a pedir que justamente también tu asesoría, porque hay otra historia que ha entrado al principio del programa de una casa acá en San Juan del Lurigancho, me parece, que en el cual está subiendo una serie de eventos que en lo último que ha pasado es que una niña ha sido, una mano ha salido debajo de un mueble, ha agarrado a la niña, una niña de 13 años, del tobillo y la ha arrastrado, ¿no? Entonces quisiera esa historia, ese evento, ver si nos puedes ayudar a también a hallar una solución. Julio César Rojas, gracias por tu participación, y en el caso quisiera algún tipo de asesoría sobre estos temas y afines, ¿a dónde pueden recurrir a ti, mi querido amigo? Gracias, Antonio, por la invitación. Me pueden encontrar en el 9977-49873 para cualquier asesoría, cualquier problema que tengan con alguna casa o cualquier consulta de tarot. Me pueden contactar a ese número, yo gustoso de ayudarlos siempre. ¿Le puedes repetirlo una vez más, por favor, Julio César? 9977-49873. O me pueden encontrar en el Facebook y en el Instagram como Tadeus Gold. Me gustan como Tadeus Gold. Gold. Gold como de dorado. Tadeus Gold. Dorado. Ahí lo pueden. Muy bien. Bueno, Julio César, muchas gracias por tu participación esta noche, y también reiterar a nuestro invitado Joel de la Torre también por su colaboración en contar esta francamente aterradora historia. Bien, queridos amigos, vamos a regresar y continuar nuevamente con nuestro programa, esta vez con sus tan interesantes y a veces también aterradoras llamadas. Así que ya regresamos aquí en No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. Regresamos. Estamos solos. No estamos solos. Hola, soy Anthony Choi. Y este es tu programa, No Estamos Solos, a través de RPP, La Voz del Perú. Vanessa Alexander operando, Carolina Ruiz en la producción, todo un equipo detrás de este programa, con el fin que cada fin de semana darle no solamente entretenimiento, acompañamiento, información y
contar y compartir las experiencias de ustedes mismos, nuestros queridos oyentes de los Legionarios NES, que tienen a bien compartir sus experiencias. Yo cuando escuché esta historia el domingo pasado, yo dije, acá esta historia debe ser desarrollada, y no me equivoqué, ¿no? Y lo terror de todo eso, queridos amigos, no solamente es la serie de acontecimientos que ustedes han escuchado, ¿no?, sino que estos eventos no son tan extraños o raros como parece, sino que se han dado en muchas ocasiones. Y lo que yo creo que es lo que hay que subrayar es que realmente han ocurrido. Quizás a muchas de las historias que escuchan en No Estamos Solos fácilmente podría ser el guión de una película de terror, pero es que justamente muchas de las películas de terror son basadas en hechos reales, ¿no? La saga del Conjuro, por ejemplo, en las investigaciones de Ed y Lorraine Warren, ¿no? La historia del Exorcista, la película de terror más laureada, ¿no?, y premiada y elogiada, se basó en un caso de exorcismo no de una niña sino de un niño, ocurrido muy cerca donde actualmente estoy transmitiendo, ¿no?, en Washington. Entonces ese es lo que a mí me causa mucho más temor, porque claro, uno puede imaginarse una película, es ficción, es la imaginación de escritores, pero no estas historias que realmente le han ocurrido a nuestros oyentes. Y es por eso que abrimos nuevamente los teléfonos y tenemos aquí una llamada desde Arequipa, justamente. Álvaro nos está llamando. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas noches. A ver, Álvaro, ¿estás ahí con nosotros? Buenas noches. Sí, hola, ¿cómo estás, Álvaro? Bienvenido a No Estamos Solos. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Quería contarles un caso que me contó un amigo. Sí. Que hace años dice que fue a una misa. No era una misa, era un matrimonio. ¿Ya? Dice que cuando se realizaba el matrimonio, dice que se llegó a poblar de un montón de moscas en la iglesia. ¿El matrimonio? Sí, y toda la iglesia se llenó de pura mosca. Esos moscardones verdes que paran en los cementerios, eso. Claro. Eso. Se pobló toda la iglesia, dice. ¿Ya? ¿Qué pasó? Ese caso ocurrió por Tacna, dice. En una iglesia de ahí. Ya. Después también me contó en la casa, dice que también se llenó, dice, de altas moscas. Y se murió el gato, dice, a las 2 semanas, a ver, se llenó también de altas moscas. Yo quiero saber si eso es brujería o no. Bueno, uno podría pensar de que simplemente fue que esa localidad tenía una plaga de insectos, ¿no? Uno tendría que empezar siempre por la explicación racional, ¿no? Porque claro, el tema de la presencia de moscas siempre está relacionado a la presencia de energías negativas, pero no necesariamente, ¿no? O sea, a veces puede haber algún tipo de problema sanitario que hay que solucionar, ¿no? Okay, muy bien. Gracias, Álvaro. Tenemos otra llamada, esta vez del otro extremo, vamos del sur al norte del Perú. Desde Piura nos llega la llamada de Yanina. Hola, Yanina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué historia tienes para nosotros? Una vez, eso ha sido ya casi el año pasado, yo estaba durmiendo con mi abuelita en el cuarto normal. Y justamente ya me había puesto a orar cuando de repente escuché que golpearon la puerta, pero yo no hice caso, simplemente normal seguí orando. Después ya me acosté, pero después cuando miré como abajo de la puerta hay un huequito, miré y vi que alguien se había parado ahí, como si fuera una sombra. Parado. Y lo que hice fue después otra vez comencé a orar y tocaron la puerta y yo sin querer queriendo pues yo me levanté a abrir porque yo pensé que era mi esposo y cuando voy a abrir la puerta no era nadie. ¿No había nadie?
No, nadie. Justamente a él yo lo llamo. Mi esposo yo lo llamo, le pregunto a él, le digo, ¿te has tocado la puerta? No, me dice. No, si yo recién, el tiempo que tú recién que me has llamado. O sea, pero claro. Siento un miedo porque yo no sabía quién había tocado la puerta, y justamente mi prima al siguiente día había contado que dice que habían escuchado pasos. Había escuchado porque pasos. Además tú escuchaste que tocaban la puerta varias veces, viste que debajo del dintel de la puerta se veía que alguien estaba parado, se veía la sombra de alguien, abre la puerta y no hay nadie, o sea, qué locura. Sí, y justamente que mi prima había dicho pues que había escuchado que se escuchaban como si en toda la entrada estaban caminando. Estaban caminando. Bueno, y al final pasó algo, porque sí, cuando sucede eso es que a veces de repente fallece alguien. ¿De repente alguien falleció después de esto, Yanina? No, mi abuelito había fallecido, pero ya había fallecido en el 2017. Hace 4 años. Claro. Sí, eso sí era recién el año pasado. Wow. Bueno, pero y después de eso, Yanina, ya no volvió a pasar más. Ya no, pero a veces se sienten así como, a mi prima justamente, estábamos acá de televisión, a mi prima dice que estaba en su cuarto, dice que sintieron que la puerta, la chapa, la comenzaron a mover, como si quisieran abrir, y mi prima dice que al momento de salir para ver quién era, dice que había visto una sombra, como si fuera un señor parado ahí, queriendo entrar al cuarto. Ok, bueno, lo que pasa a veces, Yanina, es que a veces hay lugares que penan verdaderamente, y a veces hay lugares en los cuales ocurren estos fenómenos, estos hechos paranormales, pero son muy pasajeros, o sea, dura 2, 3, una semana, y así como misteriosamente vienen, misteriosamente se van, ¿no? O sea, hay todo un tema ahí detrás que dice, ¿por qué ocurre esto? ¿No? Y a veces no hay explicación para eso, ¿no? ¿Por qué ocurren esos eventos en ese momento preciso? Muy bien, Yanina, muchas gracias. Gracias por compartir tu historia. Bien, queridos amigos, vamos a regresar con mucho más de nuestro programa. No estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú. Ya regresamos. Estamos solos. No estamos solos. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa, No Estamos Solos, a través de RPP, La Voz del Perú. En este momento quiero agradecer profundamente a toda nuestra audiencia, a todos nuestros legionarios NES que nos acompañan todos los fines de semana en este programa que ya saben, difúndanlo por favor, estamos todos los sábados y domingos desde las 9 de la noche hasta las 12 de la noche. 3 horas el sábado, 3 horas del domingo, a través de las diferentes frecuencias de RPP, La Voz del Perú, a nivel nacional. Y también ya saben, si ustedes tienen un celular, tienen una tablet, una computadora, y pueden sintonizarnos a través de rpp.pe/audio en vivo, rpp.pe/audio en vivo. Bien, queridos amigos, nuestro programa está siendo escuchado, yo siempre lo digo, más allá del Perú también, y quizás más allá de las estrellas. Pero también nos escuchan a nivel internacional. A todos nuestros oyentes a nivel internacional, muchísimas gracias por seguirnos. Acá en los Estados Unidos me he dado con la sorpresa el otro día que estaba en un supermercado, Costco. Bueno, que en Estados Unidos saben a qué supermercado se refiere. Y estaba ahí, les daba unas compras y de repente me dicen, ¡Doctor Choi! Se volteo y había era una pareja de esposos, él portugués y ella peruana, con su acompañada de sus niñas, que me reconocieron.
¿no? Me reconocieron aquí en los Estados Unidos, así que un saludo para ellos. Y en fin, tenemos justamente una llamada de Sydney, Australia, ¿no? De un oyente, Luisa, que está para contarnos su experiencia. Hola Luisa, ¿qué tal? No sé qué horas son allá en Sydney en estos momentos. Aquí son son 10 minutos para las 12 de la noche, 23:51. ¿Qué horas son allá, Luisa? ¿Qué tal, doctor? Acá son las 2:51 de la tarde del día domingo. O sea, está mediodía del domingo, casi 1 de la tarde del domingo, Luisa. Casi 3 de la tarde, sí, casi 3. Ah, perdón, 3 de la tarde del domingo, muy bien. Así bueno, es. ¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué novedades? Bien, doctor, mire, le llamaba porque tengo me gustaría que me explique algo. Mire, yo desde que estaba chiquita, yo veo personas, he visto, mi mamá me dice que yo desde que tenía 2, 3 años me iba a la pared a una esquina y comenzaba a conversar. No volteada, conversaba con la pared. Pero aparte de eso, porque yo no me acuerdo de eso, yo veo desde niñitas, de que tenía 5 o 6 años, a gente, por ejemplo, que las veía que se metían debajo de la tierra, ¿no? Del suelo, o que salían de la pared. He visto, y en diferentes casas, cuando estaba niñita, después en mi casa acá en Sydney, que mi casa no es una casa antigua, la construí, y he visto gente que pasa, y generalmente cuando alguien va a fallecer, unos días antes, yo veo hombres o mujeres que pasan dentro de mi casa. Y yo quisiera saber por qué yo... No tengo miedo, pero constantemente estoy en eso, de que he visto, ¿no? Que cuando estaba chiquita me asustaba porque venía mujer vestida de negro o personas de blanca que se desaparecían por el suelo, pared y todas esas cosas. Pero ahora veo gente que pasa por la ventana de mi casa y no me explico por qué yo veo, porque mis hermanas no ven eso. Ya, bueno, antes de eso, antes de responderte eso, Luisa, quería que me cuentes, así como acá en el Perú tenemos este programa No Estamos Solos y con todas las experiencias que amablemente nos comparten nuestros oyentes, allí en Australia también ocurre lo mismo. ¿Hay esa cantidad de eventos paranormales, fenómenos ovni? ¿Ocurren eso o no, Luisa? No he visto. Yo no he visto nada en la televisión o no escucho nada en la radio. Ya, no hay ese tipo de programas allá, ¿no? Pero yo supongo que a lo que me refiero es que si la gente cuenta estas experiencias o no le pasa nada o no cuentan, Luisa. No hablan, simplemente no se cuentan. Y menos de creencias de brujos o de demonios. A pesar que acá un porcentaje es cristiano, no necesariamente católicos, pero son cristianos de otra. Sí, pero no se habla mucho, no. Ok, sí. Hay países en los cuales pareciera que no ocurren cosas, pero simplemente a veces la gente no las comparte, no están abiertas para hablar como a veces hablamos aquí en el Perú, ¿no? Muy bien. Exacto, bien, Luisa, para responderte, estás al otro lado del mundo, ¿no es cierto?, en Australia. Lo que pasa es que, vamos a ver cómo te lo puedo explicar. La realidad es inmensa. Es lo que, desde mi punto de vista, lo que yo denomino multidimensional. O sea, hay muchos planos de realidad, hay muchas dimensiones. Y lo que los seres humanos generalmente pueden ver, oír, tocar, oler, ¿no?, es una parte muy pequeña de la realidad, una parte muy estrecha de la realidad, ¿no? Pero a veces hay personas que nacen teniendo una conciencia más ampliada, ¿no es cierto? Y pueden ver, por lo tanto, la realidad un poco más ampliada. Pueden ver el lado misterioso, el lado invisible. A veces eso se nace, como en tu caso, Luisa. A veces se recurre a ciertas, por ejemplo, a la ayahuasca o al San Pedro, ¿no?, que amplía la conciencia, ¿no? A veces el arte hace que uno pueda tener esta expansión de conciencia al componer un poema, una melodía, ¿no es cierto? Es que uno entra a otros planos de realidad, ¿no? Entonces simplemente lo que tú estás viendo, Luisa, es la realidad tal cual, el mundo visible y el invisible. Y lo más importante de todo, mi querida amiga, es que lo tomas de la manera más natural. Como que así es.
simplemente es así la realidad. Muy bien, gracias y un fuerte abrazo pues a todos los que nos escuchan en Australia, ¿no? Canguros incluidos. Muy bien, y ahora tenemos la última llamada de la noche, estamos con Mariluz desde Chosica. Hola Mariluz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Anthony Choi, doctor Anthony Choi. Sí, llamando de Chosica, entró ya mi llamada, sí. Pero gracias a Dios porque ya es tarde, ¿no? Ya llega a las 2. Mira, lo que yo les quiero contar es algo que yo vivo en una zona, es una zona de campo, ¿no? En la cual pues antiguamente había unos restos arqueológicos pequeños, no mucho, ¿no? Entonces mis padres construyeron casa ahí, es una zona donde bastantes árboles frutales y todo. Pero mira, quiero ser más enfatizada en esto. Mis padres construyeron una casa, ¿no? Ellos construyeron una casa solamente de material de adobe, pero bien hechecito, bonito, ¿no? Y bueno, ahí estábamos nosotros y bueno, mi mamá me contaba que siempre había una persona que se recostaba al lado de ella y yo le escuchaba nada más, ¿no? Entonces pues mi hermano también que vivía ahí, mi hermano mayor, igual me contaba que siempre le pasaba que un hombre con barba blanca se sentaba al lado de la cama y él se asustaba y venían a la casa, al cuarto de mi mamá, yo era pequeña y le tocaba la puerta, quería entrar asustado y quería ahorcarlo, dice, ¿no? Pero lo que a mí me pasó también eso después ya de mucho tiempo, cuando ya era más jovencita, me pasó lo mismo, de que se echaba alguien a mi lado, un ser como si fuera una persona, y se echaba a mi lado, justo en mi cama se echaba, ¿no? Y bueno, mi mamá me contó que había encontrado restos en esa casa cuando construyeron restos de una persona, los antiguos, eran restos de un ser humano sentado, lo habían encontrado en una grupita hecha de piedra, ¿no? Así bien hechecita y con una tapa de piedra, ¿no? Y después unas vasijas más, eso es lo que me contó. Sí, y luego, ahora último que ha construido mi hermano su casa, ha botado toda la casa que había antigua, ha encontrado un huequito, una pequeña grupita, igualmente. Los constructores, a un pequeñito, una calaverita pequeña, es un resto de un niño. Sí, de un niño. Y lo que pasa, mira, le cuento algo que yo me quedo asombrada. Hace poco pasó hace una semana, y mi hermano me cuenta que estaba asustado, ¿no? Porque me dice, he tenido una pesadilla, me soñé que estaba en la casa y que tengo un jardín grande, es una casa grande que tiene jardín. Y de arriba venía como un sonido fuerte, como si fuera algo así, un sonido fuerte. Y yo salgo a la puerta, me dice su sueño, y ve como que había una cosa redonda que sonaba como algo fuerte, y él lo saca y ve que un niñito le grita y se corre. Un niñito se asusta y se corre. Y bueno, a mí me pasó algo que no sé si, yo no tengo miedo, pero ¿sabes lo que me ha pasado? De que esa misma vez que encontraron al resto del niño, yo dejo prendido mi radio, ¿no? Y salí y al regresar encontré apagado. Y dije, ¿pero qué pasó? Yo, dije, qué raro. Esto me pasó esto, ¿no? Y luego, hace 4 días, yo dejo en mi cocina, dejo mi encendedor y yo prendo mi cocina, ¿no? Y yo voy al mercado y regreso. Y busqué mi encendedor, no lo encontré. Yo lo dejé en el mismo sitio que siempre lo dejo, no lo encontré. Y ahora, buscando qué pasó, dije, qué raro. Yo dije, es extraño. Y nada, y ayer yo tengo mi jardín grande y en una parte yo siempre riego mis plantitas, ¿no? Y yo ahí siempre lo riego, lo limpio. Y veo que el encendedor estaba sobre las piedras. Imagínate, yo no entiendo. Definitivamente. ¿Cómo apareció? Bueno, mi querida Marilú, lo que ha pasado es de que la pregunta que viene aquí es, la gente que nos está escuchando en este momento sabe sobre qué está construido su casa. La gente que compra departamentos sabe sobre qué está construido los edificios. Y en tu caso, Mariluz, es probable que ha sido construida sobre unos restos arqueológicos. Y esto que tú llamas grutitas y todo eso, simplemente son restos de antiguos peruanos, ¿no? Que ahí han sido enterrados. Y lógicamente que cuando empiezan a remodelar y a mover, entonces empiezan a mover pues estas energías antiguas, ¿no? Y que se manifiestan a veces en los sueños. Eso es. El Perú es un país antiguo y milenario. Hay que tener mucho cuidado sobre qué construimos. Ahora, si ustedes se han preguntado sobre qué están viviendo, gracias Mariluz, un fuerte abrazo. Para más, solamente invitarlos para el día de mañana, que vamos a tratar un tema muy interesante. ¿Qué pasaría si ustedes le cuentan, familiares, vecinos y amigos,
que han conversado con usted por teléfono, que han dialogado en la puerta de su casa, que han compartido con ustedes en reuniones, no una sino varias veces, y no eran ustedes. El caso del hombre que fue duplicado es el tema que trataremos el día de mañana. Mira, tanto solamente hay que decirles gracias, amigos, y esperamos el día de mañana en que tenemos muchas más aventuras, emociones e investigaciones para ustedes. Expandan sus conciencias, abran sus corazones y no se olviden, vigilen los cielos, vigilen los cielos, vigilen los cielos. Aquí en No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. Hasta el día de mañana, Dios mediante. Chao, amigos. Estamos solos.